Veníamos entonces con los temas de, veníamos entonces con los temas de las escuelas y echando hoy, ¿cierto? Cabeza algo esencial, un texto que las escuelas nacieron a través de, obviamente, que se han generado. Nuestro pueblo pasa por un sacerdocio falso, comprado. Los macabeos instauran una especie de mandato, ¿sí? Con el sacerdocio se llama a mí como un puente entre la parte estatal y la parte de nuestra nación. O sea, el Imperio Romano ve que hay un potencial en nuestra nación grandísimo de todos los puntos de vista, entonces establece como ese sacerdocio y se forma entre ellos y nosotros, que es algo muy dado hoy en día. Nosotros pues estamos muy aislados del Estado, de la posición del Estado, somos críticos del Estado, como le era Juan Bautista. Juan Bautista era un crítico del Estado, ¿sí? Crítico del Estado porque la Torá es la instrucción más elevada que existe sobre la humanidad. No hay una ley, no hay una instrucción superior a la Torá, a la bendita Torá. No la hay, no se la han inventado. Entonces, ellos ven que nuestra nación tiene una fortaleza, tiene una fuerza y que pues es necesaria mantenerla ligada al Estado. Entonces, el sacerdocio hace ese puente, ¿sí? Un puente entre, ¿se acuerdan los principales que hablamos hace como un mes, algo así, de estos tipos que componían el Sanedrín y los ancianos, y etcétera? Y entonces se generan las diferentes escuelas. Vimos que se generaba entre la escuela de Gilel y la escuela de Chamaí. Ahora surge una problemática también, y es esta, y quiero que vayamos como cogidos de la mano en el sentido, no se van a coger la mano, que vayamos cogidos de la mano en cuanto que nuestra nación, cuando los seguidores de Yeshua HaMashiach empiezan a seguir sus instrucciones, se producen unos vacíos y unos vacíos de marca superior. Entonces quedan las escuelas de Gilel y Chamaí instauradas. Yeshua viene de la escuela de Gilel, cuando él dice, entonces se puso de pie en la sinagoga y abriendo el rollo. Esa sinagoga pertenece a la escuela de Gilel, que pone parámetros filosóficos muy diferentes de la escuela de Chamaí, Gilel y Chamaí. Ahora, hay una problemática. ¿Qué ocurre en esa época? Entonces, que se produce una gran explosión de creyentes ya en la escuela de Gilel y la escuela de Chamaí, sino en un hombre llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, conocido normalmente. ¿Y qué ocurre? Que empiezan no solamente judíos, fariseos, saduceos, ¿sí? No nombran mucho los esenios. Puede ser que Juan Bautista era un esenio, mi concepto es un esenio, ¿sí? Y se empieza entonces a seguir las enseñanzas de Yeshua y se produce otra escuela, la escuela de Yeshua, que hay Gilel y Chamaí. Pero que pongamos nosotros un momentico en los zapatos de esa época. Existen las sinagogas, nosotros somos griegos, ejemplo, y nuestra madre pudo haber sido judía y nuestro padre pudo haber sido griego. Mi padre es griego, entonces yo no acostumbro a seguir las tradiciones judaicas de la época, ¿cierto? De la religión judaica de esa época, y pues soy una persona que estoy como un prosélito, como en vía de. ¿Qué hago yo si soy una persona que creo en Yeshua HaMashiach? ¿Dónde me inmiscuyo? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Entonces empieza a haber una gran tormenta porque fariseos, ¿cierto? Y saduceos empiezan a decir que Yeshua HaMashiach es el Cristo, es el Mashiach, y también griegos y helenos. Entonces se aumenta, entre comillas, el negocio y no hay como, digamos así, lidiar a sus palabras. Ahora vamos a contar en el contexto que obviamente mandar una carta de alguna explicación de tipo teológico, pues requiere mucho tiempo. ¿Sí? Hoy simplemente, pues aquí fácilmente Sofía nos ve en Oakland, que está ¿cuántas horas en avión? 20 y pico, no sé, un poco de horas en avión.
Y ella ve y si tiene alguna duda, pues prácticamente aquí por WhatsApp se la respondemos en 5 segundos. En esa época, imagínense que hay una duda en Tesalonicenses, ¿sí? Y Shaul está por allá, por el lado de Turquía, por el lado de España. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted que es un instructor? ¿Qué hace usted? Aquí tenemos un hueco por donde cogemos. Entonces, para que llegue esa carta aquí, ¿qué ocurre? Hay una problemática. Y el tiempo. Dicho, aquí que llegue la carta, creo que fenezco. Vale, entonces, en Hechos 15 se produce algo genial. Y aquí vamos a ver un texto, Hechos 15, ¿cierto? De dónde nace la otra. Se hace un pie, se hace un ismo. Hechos 15. Vamos a leer. Cuidado con eso porque aquí hay un texto que yo lo coloqué, yo lo he dicho muchas veces, muchísimas veces en foros y ni pie con bola. Nadie respondió absolutamente nada. Hechos 15. Dice, entonces, algunos, Hechos 15 a todos, sí, ¿ya? Ok. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moshe, ¿qué ocurre? No podéis ser salvos. Como Shaul y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿cómo? No pequeña. O sea, una discusión ¿cómo? Grande. Aquí en el contexto son todos, absolutamente todos, ¿de dónde? De Judá. ¿Sí? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes con ellos? Con los que decían que la circuncisión era parte de la salvación. Dice, se dispuso que subiesen ¿quién? Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los emisarios, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Miren que dice que subiera ¿quién? A los apóstoles y a los ancianos. Ya existían ancianos. Para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, por la Keilah, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de ¿quiénes? Los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos, ¿cierto? De la denominación de los perushim, de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, no poca, mucha discusión. O sea, hubo un debate. ¿Sí? Por eso los debates son buenos. A los debates no hay que huirle. ¿Sí? Al contrario, hay que involucrar a la gente para que cuando la gente se involucra, generalmente genera dudas. Y cuando genera dudas, no genera respuestas, genera más dudas. Y mientras que nosotros tengamos dudas, somos gente de avanzada. ¿Sí? Mientras nosotros creamos que tenemos toda la respuesta, estamos fritos. No, tiene que haber muchas dudas en nosotros, tiene que haber muchas preguntas. Entonces, se genera una discusión entre qué hacemos con la cuestión, si es verdad lo de la circuncisión para ser salvos o no es verdad o qué tenemos que hacer. Dice solamente que los que estaban poniendo los problemas, ¿quiénes eran? Los saduceos, los esenios, los zelotes, no, los fariseos. Correcto. Entonces, y habían creído en Yeshua. ¿Sí? Listo. Y después de mucha discusión, Cefas se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles la presencia divina lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos.
Entonces toda la multitud que hizo, cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Eterno por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, ¿quién era Jacobo entonces en este contexto? El principal, uno de los principales, que manejaba todo el armatoste ¿qué? Teológico, sí, todo el armatoste doctrinal. ¿Ese era el hermano de Jesús? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una problemática de marca mayor con los fariseos. Ustedes vienen donde los ancianos y los apóstoles, y entonces llega y dice, escucha las discusiones y dicen, bueno, varones hermanos, vamos a tomar esta decisión. Y el principal, Jacobo, respondiendo diciendo: varones hermanos, oídme. Simón se ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Este es uno de los textos hermosos, ¿cierto? Porque el tabernáculo no es de David. ¿O sí? Pues cuando Dios el tabernáculo lo hizo Moisés. Entonces tocaría a investigar qué es el tabernáculo de David. Bueno, esos temas hermosos, pero no nos vamos a tocar. Dice: edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Adón y todos los gentiles, entre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En el Pasuk 17, ¿cierto?, habla del término gentil. Si usted se devuelve al profeta, sería bueno saber si se utilizó la palabra gentil. Bueno, ¿qué profeta es que no lo votó? ¿cómo? ¿Qué texto es que no lo votó? ¿Qué profeta es? Amós 9:11 al 12. Sí, continúo. ¿La palabra gentiles? Sí. Por lo cual yo juzgo, ¿quién? Jacob. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, no se inquiete, sino que se les escriba, ¿qué cosa? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos: 1, 2, fornicación; 3, de ahogado; y 4, ¿qué? De sangre. De las 4, 2 tienen que ver con comida. Hay 4. De las 4, repito, 2 tienen que ver con comida. ¿Cuál? El ahogado y sangre. Y los otros son contaminación de los ídolos y una ley moral de fornicación. 4. ¿Cierto? No les dice, no les explica, dice para empezar, tienen que, para empezar, eso está bien, que empiecen con esto, que empiecen con esta escala, ¿cierto? La idolatría. Hagoyim. ¿Cómo? Hagoyim. Y las naciones, los gentiles, las personas. Las naciones. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esos 4 aspectos que Jacob dice para evitarnos la problemática. Acuérdense de las diferentes escuelas que hay en el contexto. Se acaba de formar una escuela nueva. ¿Cuál? La de Yeshua HaMashiach. Tiene problemáticas. ¿Cuál? No sabemos qué hacer. Sí, están entrando gentiles y ellos no saben qué hacer, cómo comportarse. Generalmente cuando vienen a un grupo uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es esa cosita que hay a la entrada? Sí, entonces dicen, ¿qué es esa cosita que hay a la entrada? Ahí, como ese rollito ahí. Entonces hay que explicarle, y eso lo tengo que hacer yo, y cómo lo tengo que hacer yo, qué debería hacer yo. La gente siempre pregunta cuando entra a cualquier grupo, es ¿qué se debe hacer? ¿Sí? O ¿cómo? Dime. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces dicen, miren, a los gentiles, para que los otros, ¿cierto?, no los carguen los fariseos, no los opriman, no los molesten por cuestiones doctrinales de entrada, como es la circuncisión. O sea, ustedes se tienen que circuncidar para hacer una conversión. Porque los fariseos tenían metida aquí, ¿qué cosa? La conversión al fariseísmo. Entonces, pues dicen, para usted convertirse en fariseo dentro de las santas, tiene que hacer ¿qué? Circuncidarse. Entonces, estos manes que están entrando a ese nuevo sistema, el sistema de Yeshua HaMashiach, ¿qué tienen que hacer? Circuncidarse. Entonces Jacob dice, no es así. Solamente le vamos a pedir pues 4 cosas: idolatría, fornicación, sangre y ahogado. 4 cosas. Pero ahí se ve como al
Hay conflicto de siempre, ¿no? Porque ¿qué autoridad tiene Jacob para decir que no a la circuncisión? Y si a esos 4 conceptos que nombra para pertenecer a una ideología, a un grupo. A un grupo. Lo que pasa es que Bueno, es el líder. Sí, Jacob es el líder. Jacob es el líder y él no les va, imponer cargas que no pueden llevar. 1. 2. Los gentiles son nuevos en esto. ¿Sí? Como cuando se aproxima, cuando llega al grupo una persona nueva. La factibilidad de que una persona llegue al grupo, y estoy hablando de este porque no conozco otro, o sea, que me perdonen los que escuchan ahí, no conozco otro grupo, entonces conozco este. Entonces, cuando una persona llega a un grupo de este, generalmente, la primera vez que viene en el Shabbat, ¿qué cree que ocurre con esa persona? Le da sueño. Le da sueño, ¿qué más? Pues no entiende. ¿Cómo? No entiende muchas cosas, digamos que cierto ritmo, o por lo menos a mí me pasó, que al principio me parecía tedioso y era leer una y otra vez el mismo texto hasta poderlo desenredar o abrir. Y yo decía, mi primera clase en Chava fue en la mañana, porque me faltaba vernáculo. Y justo estaban viendo las medidas y se repetía una y otra y otra y otra vez el mismo texto para llegar a la conclusión de que no había medidas. Muy lindo, ¿no? Exacto. Algo así, ¿cierto? Entonces, Yo leí y escuché algo respecto a eso, y es que decían que primero no eran ni 2 ni 3 personas las que querían hacer, digamos, la conversión, eran muchas, sí, y que eso de una u otra manera también significaba un ingreso para la congregación, porque cada una de estas personas no es que se les pidiera, pero sí daban a la labor. sí, Entonces decía, se puede mirar desde ese punto, un punto es el punto económico. sí, Si sí, los decimos que no, simplemente se van y quedamos 12, 10, 20 personas. Vale. ¿Y cómo la congregación va a salir? ¿O cómo vamos a llevar ese mensaje de Jesús? sí. Si ellos intentan entrar, pero nosotros los sacamos. Algunos Y pudieron por tener- eso proponen ese tipo de cosas. Porque pues la circuncisión a los 30 o 40 años es uno de los jugarse la vida o la muerte. Que uno puede morir. Bueno, sí. O sea, es un proceso médico un poco complejo. Complejo. Si no se trata con las... Bueno, Con las medidas, es que hay vale. muchas medidas para este tipo de cosas, ¿no? Vale, yo te entiendo. Entonces uno puede ver una perspectiva social, puede ver una perspectiva económica, otros pueden ver diferentes perspectivas que yo pueda captar dentro del grupo, ¿cierto? No sé si menos mal llegó más gentecita, porque con eso van a conocer muchas más personas del mensaje. Exactamente. Exacto, desde cualquier punto de vista. Desde, si usted, por ejemplo, si uno tiene, si ese video se graba, la posibilidad que había antes era de 6 personas, ahora es de 15. Entonces, por lo tanto, va a llegar a muchas más personas, casi que por lógica, ¿no? Por norma, ¿vale? Entonces, yo digo, volvemos a repetir, ¿qué ocurre con una persona que llega nueva? Entonces, generalmente, en un 90% le queda perdido. ¿Cierto? Perdido. Si el mensaje es muy cargado de algunos aspectos que a veces puede quedar más perdido o puede irse hacia otro punto que lo que la persona no quería la expectativa. ¿Sí? Entonces, como dices tú, ¿qué ocurre cuando la primera les da sueño? Bueno, primero que todo porque el ritmo es diferente, ¿cierto? Porque en una congregación 40 minutos lee un pasaje y generalmente su estado emocional viene o alto o bajo, porque usted acaba de escuchar alabanzas durante 50 minutos, entonces usted viene a otro estado emocional aproximado a esto, y el predicador, generalmente charlatán, pues se ayuda de eso para poder captar la atención de las personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con este movimiento que está generando? Aparte de los fariseos, de los saduceos, de los esenios y de los celotes, aparece un grupo que es de los seguidores de Yeshua HaMashiach, que empieza a traer gente de esos grupos. Entonces se genera ¿qué cosa? Los seguidores de Yeshua HaMashiach. Y claro, pues uno se enreda un tanto, porque uno que está empezando no sabría qué decirle a los gentiles, sobre todo a los que están entre las naciones dispersas, qué hacer y qué no hacer.
¿sí? Porque la gente a veces viene con mucha hambre, entonces, ¿qué hago? Entonces a la gente, a veces uno puede decirle, ponga aquí, ponga talín, ponga sí, póngame susá y listo, de ahí empezó. ¿Sí? Jacob dice, después de una gran discusión, dice 4 cosas, y empecemos por ahí, que empiecen a discernir y entender bien eso. Pero, ¿será que esas 4 cosas son contextuales? O sea, ¿será que es lo que más la gente en ese momento practicaba? Claro, su mente venía muy dada a eso. O sea, era como los 4 más, como si usted dijera hoy en la cultura colombiana, digamos, no más hubiera cerdo, o sea, específicamente el cerdo. Sí, ¿y qué es lo que más mueve a un colombiano a buscar de Dios? Por estadística, ¿qué cree? Vamos a hacer una estadística rápida. No, sacámonos de aquí. ¿Qué me hizo a mí buscar a Dios? ¿Qué me haría a mí buscar de Dios? ¿Qué crees? Hoy, la gente que busca un problema, sea familiar, sea laboral o sea de salud, ¿cierto? Porque ese es más o menos el Dios de esta nación, más o menos de ese tipo, fue el que nos enseñaron en los colegios, etc. Entonces esa es la búsqueda que tiene el ser humano colombiano. Para esa época los griegos lo más seguro estaba fundamentado en eso, ¿sí? Exceso de idolatría, exceso de fornicación y exceso de glotonería o de animales que eran sacrificados ¿a quién? A los ídolos. Entonces por eso nada de ahogado y nada de sangre, porque era prácticamente lo que más traían encima. ¿Qué podría traer hoy un cristiano normal? ¿Qué podría traer un católico? Bueno, un católico sí trae la Virgen del Carmen, y todo eso. El cristiano, ¿qué trae encima? Que el día de adoración es el domingo, que la Trinidad, pues, su filosofía positivista y su filosofía de logros, ¿sí? Todo eso. Entonces, cuando llega aquí va a encontrar un choque pues, fuerte y violento, y entonces desbancar esa filosofía que trae se va a demorar un poquito, pero obviamente ese es lo que trae la persona, ¿sí? ¿Qué hace entonces Jacob? Dice eso, por lo cual, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los goim que se conviertan, a los gentiles que se convierten en ellos, sino que ¿qué cosa? Que se les escribe que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moshe, ese texto 21 es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque Moshe, desde tiempos antiguos, óigame, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cuando cada Shabbat. Eso me hace a mí notar, y leyendo alguna historia de las sinagogas de esa época pues solamente no tenían nada que ver con las de hoy. De por sí había una prácticamente entrada libre para los gentiles. Si no había esa restricción que uno tiene que llamar y toca sacar cita con el rabino, y si es un rabino judío mesiánico se hace más importante el man, entonces toca sacarle prácticamente cita de la cita para que el hombre lo atienda. Yo no decía que eso sacaba citas, la verdad la escritura no lo dice, que le sacara citas a la gente, ¿no? No, entonces... ¿Qué tal le digo? ¿Cómo? Digo, que le dice... ¿Cómo es que le dice? Ay, que no eres digno de entrar, no soy digna que entres en mi casa. Sí, una sola palabra, envía tu palabra. Yo también soy hombre bajo sujeción, ¿cierto? Sí, o sea, a mí pues en 3 sinagogas que llaman, las 3 me pidieron cita con el rabino. Gracias al Creador, pues nunca ninguna de esas citas la saqué, porque me puse a pensar, pues si ya eso no me sacaba cita, porque un carne y hueso de estos también me va a sacar cita a mí. ¿De dónde sacó eso él? Ni que fuera fiscal de la nación. Por lo cual yo juzgo de que no se inquieta la gente. 20. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. ¿Qué ocurrió? Entonces pareció, ¿qué cosa? Bien son los apóstoles. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría con las personas que se estaban convirtiendo? ¿A dónde estaban yendo? ¿O a dónde deberían ir ellos? A la sinagoga. Los gentiles
Oigan, en lo que se están convirtiendo a Yeshua HaMashiach, Jacob les dice, porque Moisés, aquí falta un conector que tienen, si tú tienes la traducción ahí, de la BLA. Lenguaje actual. BLA. Y podemos verlo también en la nueva versión internacional. Dice TLA, dice, hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. En nuestras sinagogas. O sea, ¿cuál es el paso de que una persona, después de que aprenda la contaminación, la fornicación, el ahogado y la sangre, le está diciendo que, oigan bien, que en las sinagogas la gente tiene que empezar a instruirse en qué? En la ley. Claro, o sea, digamos que esos 4 puntos, por decirlo así, que Jacob mencionaba, era para empezar, pero no significa que era lo único que tenía que practicar, sino que, o sea, ese iba a ser su punto de partida, que de alguna otra manera les iba a ayudar a saltar a los demás mandamientos. Algo así como le he escuchado decir varias veces, es un mandamiento me lleva a otro mandamiento. Entonces, si ellos cumplen estos básicos, por decirlo así, ya estudiando la Torah, pues obviamente van a empezar a sentir su identidad real y van a saber realmente qué deben hacer. Correcto. Eso, y me hace entender que las enseñanzas de las sinagogas eran como abiertas. Dice, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, que se lee en las sinagogas todos los sábados. Yo tengo una pregunta, Nelson. Sí. Es del tipo de personas gentiles, ¿no? Porque ¿Perdón? digamos que este tipo de personas eran gentiles, o sea, venían de otro tipo de cultura. Sí. Más que todo griegos, ¿sí? Correcto. O sea, ellos nunca tuvieron un acceso a una Torah. Lo más seguro es que no, y te voy a decir una cosa, generalmente de nuestro pueblo tampoco, porque en esa época saber leer, de por sí saber leer en esa época ya era algo grande. Sí, saber leer era algo fuerte, y tener un rollo en la casa era casi imposible. Por lo tanto, todo lo que yo aprendiendo lo aprendía en la sinagoga, por eso se hacía más de abierto. Hoy lo hacen más cerrado, pues porque yo cargo una bendita Torah acá. ¿Sí? Entonces los otros, como 200, 300 personas ahí que no tienen acceso a un rollo que toca hacer, no, pues darle puertas abiertas, pues, toca que los mares escuchen Y eso. teniendo la Torah en la mano es cuando menos se lee. Sí, bueno, es algo, sí, para hoy. Dime, ¿cuál es la pregunta? O sea, ellos, ¿qué tipo de doctrina tenían? ¿O los griegos o los judíos? Los que iban a convertirse, griegos. Pues vamos a ver que todo lo principal era la adoración a sus dioses, un dios para cada cosa, sus templos, también sacrificar a sus dioses. Y de un momento a otro les nace o se genera eso de conocer de la Torah. Claro, el Eterno empieza a sacar gente. Hay un texto, yo me dijo, un texto donde dice, porque me es útil, porque en esa ciudad hay muchos. Sí, es un rebusque del texto, pero dice, porque en esa ciudad hay muchos, dime. A manera histórica, ¿en qué año se establece y quién estableció lo del culto del día domingo? Eso es como en el año 200, llegando al 300. Antes. Después. Antes del 200. O sea, realmente fueron unos tipos, un tipo que se llama Orígenes. Sí, ¿Cómo se llama? Orígenes. Y hay otro que desarrolla la ciudad de él que es Tertuliano, ¿sí? Pero me falta otro sujeto en la cola. Son 3, se me queda uno. Tertuliano le da el cuerpo. Y porque también menciona la Trinidad, ¿no? Los tipos lo que están tratando de hacer es de separarse por completo del judaísmo, porque ellos no se sienten representados por las tradiciones judaicas. O sea, ellos dicen, nosotros no somos judíos de nacimiento, entonces ¿por qué tenemos que someternos a las tradiciones judaicas? Bueno, y para todos, Tertuliano, ¿de dónde era? Pues era un filósofo de origen romano, los mismos orígenes. Pues pertenecían al Imperio Romano, el lugar exacto, pues hay uno que dice que nació en Cartago, otro dice que nació por en Italia, ¿sí? Pero era romano. Vale.
Entonces, ¿es útil porque en esa ciudad hay muchos? Sí, por lo que vive o me es Cuando útil. pongo la cita, Sí, Sí, dice. Entonces, hay un bosquejo sobre un papa, por allá con 1400, el man da la vuelta. El man dice los sábados, 1400, 1500. Y en 1700 ponen la tumba nada más eso. Dice, no, esos domingos se la pasaron así. Depositen que el catolicismo pedía diezmos. Antes del cristianismo pedía diezmos. Por eso el cristianismo pide diezmos. El cristianismo no lo pide por esencia porque ellos lo aprendieron, sino porque lo heredaron del catolicismo. Otro dogma heredado. Sí, de todos. Es que el cristianismo son católicos protestantes. O sea, no dejan de ser católicos. Jamás han dejado de ser católicos. Su gran reformista nació, vivió y murió católico, Lutero. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Se les dice, miren muchachos, todos los 4 punticos, pero toca ir ¿a dónde? Donde se enseña qué cosa, la ley. ¿Y por qué? Porque no se han cementado todavía que las grupos donde se enseñara Yeshua HaMashiach. Entonces, imagínense aquí a Mesopotamia por allá, pues hay un creyente, Yeshua HaMashiach, donde se congrega el tipo. ¿Sí? Teniendo la disposición que la sinagoga de hoy es muy diferente a la sinagoga de esa época. ¿Sí? Es muy diferente, el concepto es súper diferente. Trata de otra forma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos dicho que en la dispersión de los 70, nuestros hermanos judíos salen, ¿no es cierto? Y hablamos del zoroastrianismo, ¿se acuerdan? Que fueron una parte donde ellos se ocultaron. ¿Se acuerdan de esa palabra zoroastrianismo que ustedes la buscaron aquí? Toma Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. No, en esa ciudad. Eso sí es un guerrazo. ¿Y qué ocurre? Nuestros hermanos, ¿cierto? Empiezan entonces a compilar las enseñanzas y crean lo que nosotros llamamos la Misná y la Gemara. La Misná y la Gemara da origen ¿a qué cosa? Al Talmud. Hay un Talmud que se escribe en Jerusalén, otro Talmud que se crea en ¿dónde? Babilonia. El de Jerusalén es un Talmud rápido, es un Talmud escrito debido a las persecuciones continuas, ¿cierto? Donde se escribe rápidamente y no hay mucho letra a menudo. En el Talmud de Babilonia sí. En el Talmud de Babilonia hay un tema que lleva otro tema y otro tema que lleva otro tema, entonces los compilados son mucho más generosos y mucho más amplios, ¿sí? Eso ocurre con el Talmud de Babilonia, con el Talmud de Jerusalén, que ahí fue donde creo que quedamos la última vez, que hemos llegado hasta el zoroastrianismo, que nuestra nación se había quedado, unos judíos se habían quedado en Babilonia, y en Babilonia les fue súper bien, ¿sí? Les fue súper bien, tan súper bien que se empezaron a asimilar. Ellos impactan mucho la sociedad debido al conocimiento, debido al desarrollo social y cultural. Hechos 20:20, no sé. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el que dice? Y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue una pena. Eso tiene que ver con Pablo, con la conversión de Pablo, eso tiene que ver con la conversión de Pablo. Pero ahora sale. No, dije que entren en esa ciudad porque hay muchos que son escogidos. Dice, y como nada que fuese útil, él rehuió de ancianos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No. Ahora aquí digo, Dime. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esa es. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo tengo mucho pueblo Esta ciudad. en esa ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Eso es una visión que le dan a Saúl para que entre a ese sitio. Porque dice, porque yo tengo. Está en Hechos 18:10.
Dice, lo voy a leer rápidamente. 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en Yeshua con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo, en esa ciudad. No dice que todo el pueblo, pero sí dice que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué cosa? El Tanakh. ¿Sí? El Tanakh. Listo. Volvemos entonces a los nosotros. Entonces, nuestra nación, es decir, nuestros hermanos de Judí, se van hacia la parte de Babilonia y hacia la parte del... y allá son prosperados. Y nace obviamente el Talmud de Babilonia. ¿Sí? Se establecen en esa zona y las enseñanzas quedan nuevamente compiladas, quedan escrituradas desde ese entonces, y muchas de ellas, pues obviamente hasta el día de hoy. ¿Dónde entonces empieza la dificultad? Que no solamente los judíos que estaban en Babilonia, sino que muchos judíos se fueron expandiendo, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre entonces la gran revolución de los musulmanes? ¿En qué año? ¿De los musulmanes? Sí, o sea, el gran auge de Mahoma. En el siglo VII, ¿no? En el 700. ¿Cierto? De 600 y 700. Bueno, en esa época. ¿Y qué ocurre? Que nuestra nación, nuestros hermanos judíos están dispersos, se han dispersado mucho más, conservando algunas de las doctrinas y conservando cultura que está establecida, basada obviamente ¿en dónde? En el Talmud. Entonces quedan dispersos y aparece un tipo y ese man hace una unión entre el catolicismo, que ya se pregonaba, y entre el judaísmo. Y muchas de las enseñanzas de los musulmanes, ¿qué son? Enseñanzas católico-judías. Y eso le da el gran auge a quién, más un poco de machete y hacha, ¿no? Eso fue pura punta de espada, eso fue una punta de balín que se empezó a hacer eso, ¿sí? Se empezó a avanzar, la gran avanzada de los musulmanes, ¿cierto? Y nuestros hermanos judíos se establecen en regiones de Arabia, y hay unos pensadores, hay otros que cogen hacia la parte de Europa, de Europa Central, ¿sí? de Europa Central, y otros obviamente terminan donde hay un gran núcleo de enseñanza que es España. Sí, lo que pasa es que los musulmanes, pues cuando crecieron, eso pues se está narrando ahí, y ellos establecieron un califato. O sea, en el califato es como un imperio, y el imperio pues no permitía otra religión fuera de los musulmanes. Entonces sacaron a muchas comunidades judías y casi todas terminaron en la parte sur de Rusia. Entonces, porque ese era el límite con el imperio de los musulmanes, ¿sí? Se llamaban los omeyas. Y los omeyas tenían el control más o menos hasta Túnez, o sea, al sur de España. Entonces muchos judíos que vivían en Túnez terminaron viviendo en España, por eso mismo, por la expulsión. Entonces terminaron en dos costados, en el sur de Rusia y terminaron en España. Bueno, ¿y al sur de Rusia qué queda? Que no se queda Turquía, Azerbaiyán, pues quedan un montón de países pequeños. ¿Y esos manes de Turquía hacia dónde cogieron después? Pues se fueron metiendo cada vez más en Rusia, por eso pues Nachman de Breslev, pues Breslev es un solo Ucrania. Pero hay una distinción grandísima de pensadores, entre ellos, si usted mira de dónde es Rachi. Rachi francés. Francés. O sea, en la parte norte de Francia y en Alemania se produce un gran centro de enseñanza judía entre Alemania y Francia. Francia es cierto, y italianos. ¿Sí? ¿Me pueden recordar? Bueno, entonces quedan ellos empiezan a moverse y queda un gran núcleo de enseñanza de españoles en España, ¿cierto? Que se les denomina como sefardíes. ¿Por qué se les llaman sefardíes? Porque están en una cordillera que se les llama sefarad. Tienen las colinas. ¿Por qué más se les llama sefarad? No está relacionada a la palabra Kabbalah, que es como recibir. Bueno, pues es que no, aquí no entendí. Relacionado por el territorio. ¿Cómo?
que siempre me gusta que lo vean, porque yo puedo memorizarlo y que salgo con eso. Lo que se dice en Francia pasó básicamente porque Francia era un territorio donde cualquier religión pues había libertad de culto, hasta que apareció un tipo llamado Carlomagno, que fue el que colocó el catolicismo ahí, pero pues en Francia muchísimo tiempo los judíos estuvieron ahí con libertad de culto. Bueno, y de ahí salen unos famosos que llaman házaros. No, los házaros son del sur al otro lado, en el sur de Rusia. ¿Y ellos qué función ocupan con los de Francia y con los de Italia? Los házaros. Pues digamos que todos reclaman ser judíos, ¿no? Pues es como la pelea, la discusión entre ellos mismos, ¿no? Que entre ellos mismos no se quieren. Eso es importante lo de los házaros. Porque, digamos así, que se produce un amalgamamiento entre los judíos que están en Francia, que están en Italia y están bajando de la parte de Rusia, y de ahí nacen unos tipos llamados como askenazís. Yo sé que Sefarad es el nombre en hebreo de la península ibérica, así como otros lo llamaban Hispania, la tierra de los conejos, esto le decían Sefarad. Despacio para que todos copien. O sea, sefarditas porque vivían en Sefarad. Sí, y Sefarad es el nombre en hebreo de la península ibérica. Por ejemplo, en latín es Hispania, que significa tierra de conejos. ¿Y Sefarad ya existía? Claro, en el Tanakh se nombra una parte que se llama Sefarad. ¿Se acuerdan? Léelo, búsquelo ahí en la concordancia. Busque Sefarad. Sí. O España, porque España se parece en el Nuevo Testamento. Busque Sefarad. En el Nuevo Testamento Pablo dice que cuando salga de Roma va a ir a España, pero pues de Roma nunca salió. ¿Cómo? Actías. ¿Cómo? Actías son hoy. ¿Qué dice? Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zaretap. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefará poseerán las ciudades del Negev. Háganle ahí un momentico, doble clic encima, Sefarad. España también está. Dime. España también está. Sí. No, está. Estos son los movimientos que hace Pablo de Italia, de la península de Italia. Lo que pasa es que los judíos españoles y los judíos italianos están emparentados. Por eso Cristóbal Colón, la salida de no sabemos si es italiano o es español. Los sefarads dicen que tiene raíces sefarditas. Y es que y realmente puede tener raíces de los centros de Francia y de Italia, porque al fin y al cabo le estaba colocado en Italia. Y los italianos son muy parecidos a los españoles, por ejemplo, en el consumo de vino. Tienen muchas cosas tradicionales que los emparentan, ¿sí? Y si usted se da cuenta, por ejemplo, los argentinos son pues mitad españoles, mitad argentinos. Vale. Entonces, hacia esa zona nacen los sefarditas, ¿cierto? Los sefarditas se colocan en la parte de España. Y hay un núcleo muy fuerte que se coloca en Francia, en Alemania y en Italia, ¿sí? Y ese núcleo se forma después va a jugar un papel preponderante, ¿sí? Y entre esos dos naves hay unos terceros que van a jugar un papel también importante que se llaman caraítas. Los caraítas es otro núcleo de judaísmo, ¿sí? Esos caraítas, hay un tipo que es un filósofo fuerte, Gabón, busca Gabón, filósofo Gabón. ¿Gabón de Vilna? No es de Vilna, pero es que hay varios Gabaón. Entonces, Gabaón, las sinagogas se estaban dirigiendo por tipos principales, por tipos así como hoy en día, pues que eran grandes. Entonces ellos montaron como una especie de núcleos cerrados. Entonces nombrar a alguien importante en esa época era muy preponderante y le daba cierto nivel de estatus a las diferentes comunidades judías que habían por esa época. Y hay uno de esos es Gabón. No, Gabón. Hay varios Gabón. No, Gabón del siglo 1500, 1600, por ahí. Uno de esos llega y dice, mire, ¿sabe qué, chinos? Como ustedes a mí no me nombraron dentro de su gallada, dentro de sus parceros, ¿sí? Yo monto todo aparte. Pues, allá ustedes. Y él habla en todo aparte. Y dice que él no va a seguir precisamente con las tradiciones halágicas. Y nace el caraísmo. El caraísmo es un tipo de judaísmo que no sigue ¿qué cosa? Las tradiciones halágicas.
Óigame, caray. Aquí hemos nombrado 3. Sefardí, España, Askenazí y Caraítas. ¿Cierto? Son los movimientos que se establecen como movimientos más fuertes. Sefardí, Askenazí y Caraítas. Estos van a montar después en otros. Buscaste el Gabón de Guinea. No Gabón de Guinea, sino un Gabón. Pues hay varios Gabón, pero son otros. O sea, el único que coincide con ese siglo. Coloca Gabón, Caraíta. Gabón, es que Gabón no es. Gabón. Gabón, línea Caraíta. Sefardí, Askenazí y Caraíta. Estos son alemanes, italianos y franceses. Dentro de esos podemos nombrar uno que tocamos cada rato aquí, el señor ¿cómo? Rachi, que es un filósofo. ¿Pero ellos son judíos? Sí, todos ellos son judíos. ¿Establecidos en Alemania, Italia y Francia? Sí, los askenazí y los sefardíes establecidos en donde Sadia Gabón. ¿Ese? Sadia Gabón. ¿Qué hace Es el padre, bueno, el padre de la filosofía judía, predicó en Egipto y Babilonia hace más de 1000 años. Pues ya, Sefardí, España, Askenazí y los caraítas que tienen también un ejemplo, que es una especie que se abre tanto de estos como de estos. Ya nos van a ver qué parte están ubicados geográficamente. ¿Han escuchado de estos los caraítas? Dice, esa es una página judía, dice enlace judío, dice el caraísmo, otra forma de ser judío. Sí. No reconoce la autoridad halágica del judaísmo rabínico, pero ¿qué significa esto? Son muchos. Enlace judío te lo cuenta todo sobre los caraítas. En hebreo hay un verbo, likro, que traducimos por leer. De ahí que Jacoré sea el lector, de la misma raíz que Corán, lo que se lee. Y aquí viene el término caraíta, los lectores, literalmente. ¿Y por qué ese nombre? El mundo judío tiene como ejemplo primordial a la Torá, que fue entregada por escrito en 2 tablas a Moshe, la Torá escrita. Luego, muchos años después, se compiló la Torá oral, el Talmud. Los caraítas son los judíos que consideran que todas las mitzvot ya fueron definidas en la Torá, escritas sin necesidad de las ampliaciones de la Torá oral, es decir, solo siguen la halajá. Vamos a entender lo que está leyendo, ¿vale? El lenguaje chicha. Muy cerca. Sí. El lenguaje chicha lo vamos a entender. ¿En qué época más o menos te dice que es el caraísmo? Pues aquí no colocan años, pero vi atrás que en el siglo 7 al 9. Correcto. Dice, el caraísmo se originó en Bagdad en el siglo 7 o 9. Porque en esta zona se establece ese grupo, en Irán y en Irak, por el año 1800, el caraísmo. Y esos, hermano Uber, ellos dicen, nosotros no vamos con las leyes halaicas. ¿Por qué? Porque todos los preceptos están ¿qué? Metidos aquí. Sin embargo, ellos usan guedejas al día de hoy. Lo que pasa es que después de todo este cuento salen otros grupos que se les llaman Irán e Irak. Reformistas. Afganistán también coloquen. Afganistán, Irán, Irak. ¿Cierto? Volvemos y compilamos. Sefardí, establecidos en España, para por el lado de los reyes y tal, todo ese cuento. Alemania. ¿Qué siglo es eso? Siglo 1400, 1300. ¿Cierto? Aquí se produce un exilio, eso es el año 1000, hasta el año 1000. Estamos en el año 1000. Entre 900 y el 1000. Se produce el gran restablecimiento de los sefarditas en esta zona. Sefardí, que son España. Askenazí, que incluye Alemania, Italia y Francia. ¿Vale? Los caraítas, que son de esa zona. Afganistán, Irán e Irak. Bueno, Afganistán es una capital, ¿no? ¿País? ¿Cuál es la capital de Irán? ¿De Irán? Sí, bueno. Irán, Irak y Afganistán. ¿Bagdad? Afganistán era donde estaba Osama, ¿sí o no? Listo. Y después de todas estas notas, ¿cierto? Los sefardíes se produce la persecución y los españoles son ¿qué? Los sefardíes, los judíos son expulsados ¿de dónde? De España. ¿Sobre qué época? 1492. ¿Sí o no? Que es precisamente cuando viene Cristóbal Colón por esa zona. Entonces hay
que si Colón tenía una influencia askenazí o que si Colón tenía una influencia sefardí. Eso está ahí en Raimón. Estaba colocado en Italia, era el tipo de italiano, ¿no? Y tenía viejas, ¿no? El Génova. Y usaba kipot. Pues siendo colombiano como un mancito todo. Sí. Vale. Entonces eso ocurre en España, eso ocurre en este. ¿Qué más? Ahora sí, que los caraítas dicen, nosotros no nos unimos a las leyes canaicas, pero eso lo hacen más por una convicción de rebeldía, porque ese señor llamado como Cabón, ese señor dice, yo me hablo tú de Shepard, ¿por qué? No, Porque, Pero ya te digo exactamente. Gabón. ¿Gabón qué? Saadia Gaon. ¿Con S, H? S-A, Día. ¿Cierto? Dice. El hombre dice, con esta gente yo no me junto. Y ahí nacen los famosos ¿qué? Caraítas. Dicen las malas lenguas, solamente dicen las malas lenguas, que él pudo haber traído, ¿cierto?, mucha influencia de un cristianismo que ya se movía en esa época. ¿Sí? Y dice, además, que cuando empezamos a ver esta escuela, que son escuelas interesantes, dicen que los reformistas, las malas lenguas judaicas, dicen que ellos empezaron a tener incidencia de los luteranos. ¿Sí? ¿De los luteranos. Bueno, entonces vamos a 15 partidos, los askenazí, los caraítas. Obviamente los sefartíes dicen que ellos son los únicos judíos, ¿cierto? Y que askenazí fueron como unos asimilados. Los palestinos se basan mucho en esto, porque consideran que los askenazí, entre comillas, como que formaron el Estado, o sea que estos no eran judíos que se establecieron como judíos en nuestra tierra. Entonces los palestinos dicen que eso no es verdad. Entonces, sefardí, askenazí y caraítas, las tres líneas más importantes. Ahora yo pregunto, ¿y dónde quedamos nosotros? En esa línea que venía de Yeshua HaMashiach. ¿Dónde quedó metida? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde haya podido quedar enterrada? ¿Dónde haya podido quedar asimilada? ¿Dónde haya podido quedar bajo tierra? ¿O todos realmente resultaron siendo católicos? Buena pregunta. ¿Dónde entonces está metidos el, llamémoslo así, el judaísmo unido a Yeshua? ¿O todos quedaron asimilados en el catolicismo? Pues se fueron los musulmanes, ¿no? ¿Cómo? Imagino que los musulmanes también tendrán gente ahí conversa a la fuerza, ¿no? O sea, no ahorita, sino en tiempos anteriores, convirtieron a mucha gente a la fuerza. Sí, pero si en algún lado quedaron nosotros. O sea, aquellos que veíamos a Yeshua, digo, poniéndome en primera persona, aquellos que veían a Yeshua como judío, no a Yeshua como católico. ¿Dónde creen que hayan podido quedar metidos o entrelazados o guardados, pues? ¿Dónde se produce? Nosotros, por ejemplo, nosotros, vamos a irnos hacia el futuro. Nosotros venimos todos de una raíz cristiana, casi todos, ¿cierto? El 95, casi 100% venimos del catolicismo, del cristianismo, muy raro el ateo, el hindú, el budista, que haya salido. Nosotros de dónde, ¿cómo salimos? ¿Por qué salimos a predicar la Torá? ¿Por qué el Eterno nos llevó a predicar la Torá? ¿Dónde nos inquietó hacia eso? Sergio dijo, creo que no sé si en la charla anterior o tras la anterior, sobre por qué en los últimos tiempos se habría de abrir la Torá delante de nuestros ojos. Obviamente lo que estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? Está hablando de la apostasía. Desde ese entonces, ¿qué eran los apóstoles? Estaban ocultando totalmente la ley. Pero si tú miras, no la ley para el judío, sino la ley para los que estaban siendo creyentes de quién? En Yeshua HaMashiach. ¿Me hago entender? Repito otra vez.
Estos movimientos jamás ocultaron la ley, jamás, la Torá. Porque la esencia de esos tres son la Torá, la esencia. Pues yo pregunto, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué ocurrió desde un principio? ¿Qué creen que ocurrió? Que se empezó a desvanecer ¿qué cosa? No, la Torá. Sí, porque digamos que de cierta forma la imagen de Yeshua se transformó en Jesús y se perdió la Torá. Y los demás pues sí tuvieron la Torá, pero no reconocieron a Yeshua. No, ya estos grupos no eran mesiánicos, ¿no? No, o sea, todo judío es mesiánico, pero eso no era cristiano. No creían en Yeshua como el Mashiach. Correcto, no creían en Yeshua HaMashiach y ellos tuvieron como centro ¿qué cosa? La Torá y más que eso, el Talmud, sobre todo la Mishnah y la Gemara. Eso fue su esencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en otros países, en otras zonas, en otras regiones, no se perdiera el cordón, ¿cierto? De la interpretación, ¿qué cosa? De la interpretación de la Torá. Es más, sobre el siglo 7 y 6 y 7, hay como un pequeño ostracismo, como que empieza a opacarse la interpretación de la Torá. Y en estas zonas era casi nula la interpretación, no la lectura. Es que una cosa es la lectura y otra cosa es la interpretación. Nosotros estuvimos muchas veces en un culto cristiano donde nos dieron un pasaje de la Torá y nunca lo interpretamos como se debía interpretar. Entonces ocurría lo mismo. Entonces por eso se le dio tanta trascendencia al Talmud, a la Mishnah y la Gemara, porque eso era la parte ¿qué? Interpretativa. Y la parte ¿cómo? Aplicativa. Pero durante este andar empiezan a haber muchas discusiones, ¿cierto? Obviamente porque el movimiento se está ¿qué? Expandiendo. Y es una nación la que se está expandiendo, no un movimiento como tal religioso. Y obviamente nuestra nación se ha asimilado y nuestra nación ha impactado a las naciones. Óigame, nuestra nación, o sea, está hablando en cuanto a los judíos, ¿cierto? Nuestros hermanos judíos han asimilado cuestiones de esas zonas. Estamos hablando, por ejemplo, que estamos viendo que por ejemplo, el Rambam usaba turbante, ¿sí? No usa kipot. La comida, por ejemplo, que usan el sefardí español, pues obviamente es muy diferente al que usa el askenazí, ¿sí? Y son no tanto influenciados por la interpretación de la Torá, sino influenciados por qué cosa, por los fenómenos culturales que hay alrededor. Los colores, por ejemplo, ¿sí? No vemos que el askenazí hoy en día viste de blanco y negro, mientras que el sefardí pues usted puede vestir guayabera, colores, ¿sí? Como yo de arroyo, en fin, pues, algo así. Es diferente porque la cultura ha entrado en la parte de los grupos. Entonces, vuelvo y repito, ¿dónde quedan nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Nosotros desaparecimos realmente. ¿Y nos desaparecimos en dónde? En el catolicismo. ¿Por qué? Porque ya ha empezado en pie, ¿qué cosa? El misterio de la ¿qué? De la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Donde no se practicaba ¿qué cosa? La Torah, entonces es algo misterioso. Pues misterioso, pues obviamente porque hay un plan perfecto. Que estas partes, perdóname, que estos siguen, rastran, ¿cierto? Fieles a la Torah y nuestro movimiento se desaparece. Precisamente ¿por qué? Porque se apartan de la Torah. Correcto. Y a mí me hubiera parecido rarísimo no raro, sino cómo nuestro movimiento de Yeshua HaMashiach desaparece. No quiere decir que no han existido escogidos, salvos, etcétera, ¿no? Sino que era gente totalmente ¿qué? Asimilada a los grupos religiosos. Entre ellos, obviamente, ¿cuál? El catolicismo, porque era el que pregonaba a quién, a nuestro maestro. Entonces, dentro del judaísmo, dentro del catolicismo quedan incrustados los cristianos entre comillas, ¿cierto? ¿Quedan incrustados quién? Los que eran estudiantes de Torah. ¿Qué es lo que hace entonces Constantino? Ahí es donde empieza un man a jugar un papel importante. ¿Cuál? Quitar sobre todo, ¿qué cosa? El Shabbat. Entonces nosotros quedamos ¿qué? Sin eso. Nos perdimos. Y claro, pues en eso se ha aventajado el judaísmo. Miren lo que han hecho, que me parece muy valiosísimo.
Porque esos señores no han estado ahí en la esquina, esos señores han andado por todo el mundo y han conservado la identidad. Nuestros antecesores se perdieron, ¿y se perdieron en dónde? En el catolicismo. Dicen que había unas corrientes muy livianas, muy cortas, o sea, de ese movimiento que creía en Yeso, pero que también creía en la ley en una parte de Holanda. ¿Sí? Hay unos pequeños núcleos de unos creyentes, ¿sí? Que creían que Yeso era el Mashiach, pero que también creían que existía la Torá, pero eran unos grupos casi contados con los dedos en Holanda, ¿sí? Que no tenían ninguna incidencia absoluta de quién, de los judíos. ¿Hasta aquí quedamos medianamente entendidos? Sí. Los sefardíes, los askenazí y los caraítas, estos son tan judíos, estos muchachos sefardíes van a decir que los askenazíes, ¿qué son? No son judíos. ¿Sí han escuchado esa copla? Sí, esa canción, y realmente no. Ellos eran judíos. Nació este movimiento. ¿Nachman de quién? De Breslev. ¿Y dónde era Nachman de Breslev? De Ucrania. De la parte central. Entonces, por eso mucho su vestuario, su forma de ser, su forma de danzar, la forma de danzar de lo que es el hasilismo o lo que es Chabad, todas las corrientes Breslev, es muy ruso. ¿Sí? Es un brinco ruso. El sefardí no tanto. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, música sefardí y tiene mucha influencia turca. ¿Han escuchado un grupo llamado Llama? Es como, suena como musulmán, parece musulmán. Sí, y ellos tienen una influencia grandísima, y es precisamente porque también hubo asentamientos de influencia de tipo judío en esa zona. Pero lo que nos preocupa es a nosotros, ¿cierto? Hasta aquí quedó claro eso, ¿cierto? Nosotros, ¿dónde estamos y dónde quedamos entonces? ¿Qué creo que ocurrió con nosotros? Sí, quedamos asimilados. Los grupos eran muy cortos, muy pequeños, hermanos. Entonces, ahora, ¿cierto? Nacen todas esas escuelas. Estamos en unas escuelas que, a partir del siglo XVIII y XIX, aparecen otras escuelas que se llaman como reformistas. Y aparecen, pues, cualquier cantidad de rabinos que, pues, cuyos nombres son monumentales, ¿sí? Y aparece un tipo que es muy importante en esta escena que se llama ¿quién? El rabino Kook. Y espero que vean la biografía para la próxima. El rabino Kook. ¿Es el último letra que es? Una acá, igual que este. ¿Se escribe así? No. ¿Sí? El Rav. El Rav Kook trae y empieza a unir a quiénes. ¿Qué ocurre entre ellos? Empieza a hacer un puente entre los sefardíes y los askenazíes. Como Pablo. Sí, empieza y empieza a. La filosofía es una filosofía, pues, grande, poderosa y obviamente complicadísima, ¿sí? De entender. Sus enseñanzas de por sí no están muy expuestas, las tienen solamente, por ejemplo, una escuela reformista que se llama Torah Masuán. ¿Sí? Ustedes ven ahí en la parte de abajo, uno de los fundadores y prominentes de filosofía que ellos manejan, se llama ¿qué? El Rav Kook. Pero a estos señores no les que les vayan y les simpaticen mucho estas escuelas, las reformistas, porque ellos dicen que estas escuelas tienen muchas cosas cristianas, chiquiticas pero las tienen. Eso dicen los sefardíes. Y yo pues realmente, pues sí, no sé, no sabría decir si me tocaría volverme al síntoma. Y dicen que los luteranos fueron grandes incidentes en la filosofía atrásito de este rabino. El tercer rabino antes de este era un hombre que pregonaba una especie de judaísmo muy unido al cristianismo. ¿Sí? Nosotros, ¿en qué vamos y dónde estamos? ¿Dónde podemos meternos nosotros aquí? Pues tocaría saber qué trata cada una de las escuelas, ¿sí o no? ¿Qué pregonan los sefarditas? ¿Qué pregonan los askenazíes? ¿Y qué pregonan los caraítas? ¿Cuál es la diferencia entre esta escuela y entre esta escuela? ¿Sí? Anótenlo bien, por favor, porque yo quiero que ustedes investiguen. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas tres escuelas?
¿Y qué tendrían que ver con nosotros? Si tienen algo que ver. Y las escuelas reformistas, que no son muy lejanas, sino del año 1920, 1924, 1930, empiezan a hacer estas escuelas reformistas. Y a través de los 70 empiezan a traer mucho auge debido al patrocinio de sus estudiantes. Entre esos está ¿quién? Shalom Javerí, Torah Masua, que son los que Masua, y el otro que se llama ¿cómo se llama el de alta afinación? Mahon Oral y Mahon Meir. Eso en cuanto, todo esto es mero judaísmo, ¿sí? Solo lo que pregonan las escuelas judaicas. Nosotros entonces, ¿dónde quedamos? Nosotros ¿dónde quedamos tirados? Nosotros quedamos amalgamados al catolicismo, quedamos fusionados. Como le dije, si usted pone a buscar, es muy difícil que usted encuentre grupos mesiánicos en la Edad Media, grupos judío-mesiánicos. Coloca ahí grupos judío-mesiánicos en la Edad Media y realmente no le va a aparecer absolutamente, sino nada, absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos tiempos, ¿qué quiere hacer el Creador? ¿Qué creen que? Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, no sé cómo han sido con otras personas, pero yo nunca estuve buscando la Torah, yo jamás la busqué, siempre fui un predicador cristiano, no salí de los, siempre fui un inconforme, sí, siempre dije, hay muchas preguntas y hay muy pocas respuestas. ¿Y qué ocurrió? Pues, ¿qué apareció? Dice el judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surge a mediados del siglo XIX. Oye, escúchame a mí. Miren cuándo surge el movimiento judeo-mesiánico. Y lo que nosotros llamamos, ustedes son unos pilosos, entienden que todos los judíos son ¿qué? Mesiánicos. ¿Sí? Pero un grupo que predicara a Yeshua como el Mashiach judío, no existe. Yo lo digo, yo lo busqué por cielo, tierra, aire, hasta los más mínimos, de los mínimos, de los mínimos, y me dio en la parte norte de Holanda, unos 4 o 5 huequitos cafés que hayan por ahí, no había nada más. ¿Sí? Y eso hizo que dentro del catolicismo, obviamente dentro del catolicismo se fueran envolviendo todos de nosotros hasta que produce una reforma en el cristianismo y salimos nosotros. No se los olviden, por favor, para que a la hora de hoy, ¿qué es? Pues, para el miércoles, por favor, estudiar sobre esta escuela, ¿vale, manita? Sobre todo, que miren ustedes de qué se trata y con qué se come, cuáles fueron sus principales baluartes, sus principales formadores, cuál es la diferencia entre las partillas que nacen, las caraítas, las partes janaicas. No hacer un compendio, pero sí estudiar, sí leer un poco al respecto de qué se trata. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted mira, nosotros no tenemos una raíz, entonces hay una pregunta que suele ocurrir. ¿Y su iglesia dónde queda? ¿No le han dicho? Uno. ¿Quién es a ustedes les da la cobertura? ¿No le han preguntado eso? ¿Quién es el pastor de su congregación? ¿En qué país está ¿cómo es que me dijo? ¿En qué país está su Vaticano? Su matriz, hay otra casa, su casa matriz, su misión. ¿Ustedes de qué misión son? ¿Dónde quedamos nosotros? Con la interpretación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con cuáles de estos grupos realmente nosotros tendríamos cierta conexión o cierto perfil? Cuando ustedes los lean los tres, cuando ustedes lean, se sienten y lean sobre los tres caraítas, las que nací y sefardí, y algo de esto, reformistas. No me olvides, cuatro escuelas reformistas. Ustedes van a encontrarse, a ver con qué puntos comunes yo podría tener, cómo me podría llegar a identificar, cuál es el que más me llama la atención, como que hay un vínculo espiritual con ellos, con cualquiera. Realmente, por eso quiero que ustedes lo lean y no tratar de la injerencia y decirles, no, es que yo me identifico con tal, usted también. No, o sea que soy enemigo de esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Pablo, ¿cuál es la que más ha visto estas escuelas? Esos grupos. Las que nací. ¿Las que nací? Pues es la que más leí. Breslev. De Rabat y
Mahonora, bueno, es reformista. Tú, Yasha, ¿cuál? Las que nací. ¿Más que nacís? Dime uno. ¿Presley? Vale. Tú, Wendy. Reformista. Los reformistas. Es lo que más te ha enseñado. Mahón Meito. Vale. Ellos, tú que los has visto, los has leído, imagino que has estudiado la historia de ellos. ¿Ellos vienen de qué corriente? Sí, de ellos vienen estudios del Rapu. ¿Cierto? Del Rapu. Y si tú miras en la fundación de ellos, vas a mirar que ellos todo lo ponen como prominente hacia este punto, hacia el Rapu. Vale. Eso es lo que he estudiado. O sea, que vamos con un Jabal Presley, con otro Presley, con un reformista Mahón Meito. Si ustedes los han leído alguna paginita por ahí de vez en cuando, ¿tú cuál? Jabal, leo Jabal y a veces... Jabal, o sea, de los 4 que hemos consultado, 3 han sido así y 1 ha sido reformista. Sí, vamos a ver Jabal. Un poquito de reformista ¿Cómo es usted? con unos videos. A mí yo soy muy mala con los nombres, pero es muy parecido. ¿Cómo se llama? Es muy parecido, se lo acerca. Mahonora, reformista. Vale. ¿Y lo que más has visto es de Jabal, Presley o Mahón? ¿Niti? Bueno, vale. Entonces, tú. Increíble. No, en Caraítas no hay así gran. Hay como uno que otro. No, hay una página y punto. Y la letra es como en fondo negro, es horrible la página. Sí, y hay una página, no hay más. No, pero digo, videos hay como 2 manos nomás que hacen videos. Sí. A mí me gusta una corriente reformista, que es la de. No me acuerdo el nombre exactamente, pero es de. Creo que se llama Col Chadai Israel, es de Daniel Hinneman, pero esos manos son reformistas. Pero sus raíces son es graduado en doctorado en Jabal. En Rabinac en Jabal. Pero el otro resultó, digamos, ahí un poco reformista, ¿no? Ese es como los videos, ¿no? Daniel Hinneman. Sí, Daniel Hinneman. Y como como de leer y eso, sí. hay una página que tiene un nombre rarísimo, es como JWLM, entonces son así como puras letras sueltas. Bueno, pero ellos son también reformistas o que son askenazis. Ellos son askenazis, pero ellos han metido mucho como por la parte, ¿cómo digo yo? Como la parte histórica, mezclando como sociológico, o sea, son como, ¿por qué Moisés decía esto? O sea, sí, como un estudio más sociológico de la cultura, pero son de raíces, sí, como de un corte. Hinneman es askenazi y dice todavía la de acá de askenazi. Digamos así que tú te identificas con askenazi. Una pregunta. Dame un segundo. Ustedes de los 6 que estamos aquí, los 6 hemos tenido, excepto tú, no porque Q era de origen askenazi, o sea, más askenazi que sefardí. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque los grupos y movimientos, como todo lo que yo les he dicho mucho que alrededor nos toca mirar todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que acá Baruj ha colocado, por ejemplo, en este grupo? Sí, yo le pongo muchos pilos, yo les pregunto qué página están leyendo, ¿por qué? Pero quiero saber qué hay por dentro, o sea, qué puede mover a la persona por dentro, ¿sí? Porque cuando llegan y me dicen, no, yo estoy leyendo, yo soy fan de los Caraítas, digo, pues sí, hay unas cositas que nosotros hacemos con ellos, pero estamos un poco lejos, sobre todo en la forma de pensamiento, en la forma de interpretación, estamos un poco, pues no lejanos, pero algo así, ¿sí? No sé si ustedes hacen entender. A mí me gusta en el grupo de saber, siempre hay una pregunta, ustedes lo han escuchado, ¿qué página estás consultando? Porque no es coincidencia que de los 5 o 6 que estamos aquí sentados, que consultamos páginas, 5 sean así. Por algo será, ¿no? Pero es que también son los que más se muestran. Exacto. Pero no, mira, sí, no, porque Manu Viñas tiene cosas fuertes. No me gusta. ¿Cómo? Pues el tipo tiene videos interesantes, pero hay otras cosas con las que no. Y si ustedes miran, el judaísmo mesiánico, generalmente, ¿qué escuela ellos intrínsecamente apoyan? Los sefardíes. Casi en su mayoría. Yuji en su gran mayoría. Las escuelas sefardíes. ¿Vale? Eso creo yo, no conozco mucho, pero algunos poquitos judíos mesiánicos con los que he hablado son muy sefardíes.
Por ejemplo, Jesús, ¿de qué escuela es? Es que, por ejemplo, yo Jabal. o sea, es las que nací. En las Askenazi. Y Torah Masua, o sea, como tal, reformista. Sí. Y ellos salieron de Y este otro que es todo burletón, Eimon. quizá Edmund. Él es de una escuela casi independiente, pero por su tipo de guerreras, esas que nací. Dice Eimon. Correcto. Sí. Y ahí miren, entonces, ¿qué creen ustedes entonces que la gente ha colocado, o que acá de los ha colocado dentro de nosotros? Bueno, en un sondeíto, pues, en un pequeño panel. ¿Sí? ¿Hacia qué punto nos quiere llevar el Creador? Porque uno fácilmente podría dar una, como digo yo, una escuela meramente caraíta y tendremos otros puntos de vista. Hay una escuela, estas escuelas reformistas están también la escuela racionalista, que son, a mí me parece espectacular, que imagino que es mucho lo que tú estás diciendo ahorita. Porque Moisés dijo no sé qué hay. Escuela racionalista. Como ven, es muy complejo la cuestión de la Torá. Es complejo en cuanto a cómo ha venido marcándose y cómo vendría a marcar los grupos, ¿cierto? ¿Por qué quería yo esto? Porque algún día si ustedes van a otro grupo, si van a otro tipo de, que llaman ustedes reuniones judío-mesiánicas, ¿qué tipo de movimiento ellos practican? ¿Qué tipo de incidencia ellos hacen? ¿Qué tipo de marcas traen? ¿Sí? ¿Qué marcas traemos nosotros? Bueno, yo creo que dejamos ahí.